Reducción de orden. En esta sección vamos a estudiar cómo utilizando, cómo teniendo una ecuación diferencial de orden 2 tiene que ser lineal y tiene que ser homogénea. Nosotros podemos encontrar una segunda solución que conforme el conjunto fundamental de soluciones a partir de una solución dada. Es decir, vamos a tener una solución conocida y a partir de esa solución conocida vamos a calcular la otra solución que forma el conjunto fundamental. Entonces, algo importante para esta parte, la ecuación diferencial tiene que estar en forma estándar. Recordemos que es en forma estándar. La forma estándar básicamente lo que pide es que la derivada de mayor orden tenga coeficiente 1. ¿Sí? Y una vez tenemos esa ecuación diferencial en forma estándar, podemos identificar las siguientes funciones, la función p de x y la función q de x. La que me va a interesar es la función p de x, que es la que acompaña a y', la que acompaña a y'. Bien. Y lo que vamos a utilizar es esta fórmula de acá. Bueno, ahí en el texto está la deducción de esta fórmula, pero vamos a utilizarla. Si la quieren estudiar, pueden hacerlo y yo con gusto les resuelvo dudas si les surgen. Tenemos esta fórmula de aquí. En esta fórmula, y1 es una solución conocida. Entonces, ¿cómo calculamos una segunda solución a la ecuación diferencial de segundo orden? Entonces, para calcular esa segunda solución, simplemente reemplazamos acá. El p de x, observen el p de x que aparece en el exponente, en esa integral del exponente del numerador, es el p de x que acompaña a y' en la forma estándar de la ecuación diferencial. Acá tenemos también la misma y1 al cuadrado. Y vamos, bueno, a utilizar esta fórmula de aquí. ¿Por qué funciona esta fórmula? Ya les dije, ahí está, se deduce en el texto, acá en una página anterior. Pueden leerlo si lo desean. Bien, veamos entonces cómo utilizar esta fórmula. Si quieren, anótenla por ahí para que podamos ir utilizando sin necesidad de ir devolviéndonos a verla. La fórmula y1 por la integral de e a la menos p de x sobre y1 cuadrado de x. ¿Listo? Y bueno, vamos a ver cómo utilizar. Entonces, observen, para este primer ejemplo, bueno, y1, acá hay un error de escritura, esto es x al cuadrado, y1 será x al cuadrado. Es x al cuadrado y vamos a calcular y2. Lo primero, observen la ecuación diferencial. Lo primero que debemos hacer es llevar la ecuación diferencial a forma estándar. Si no la llevamos a forma estándar, esa fórmula de reducción de orden no me va a dar una solución de la ecuación diferencial. Entonces, llevando la forma estándar, podemos identificar que p de x es ¿quién? Menos 3 sobre x. Y ahora reemplazamos acá en la fórmula. ¿Recuerdan la fórmula? Tenemos acá y1, que es x al cuadrado, por la integral de ¿quién? En el numerador tenemos e elevado a la menos p de x, la integral de p de x, es decir, menos la integral de menos 3 sobre x. Y pues acá queda e elevado a la 3 veces integral de 1 sobre x. Sobre y1 al cuadrado. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora son las cuentas. Si ustedes observan en el numerador, tenemos e elevado a 3 veces la integral de 1 sobre x de x.
Es decir, esto es e elevado a la 3 veces logaritmo natural de x. Y por propiedad de logaritmos puedo escribir esto así, como e elevado a la logaritmo natural de x al cubo. Y esto entonces es x al cubo. Y listo. Ahora simplemente reemplazamos acá. Entonces acá dentro va a quedar 1 A sobre ese x. término Y2 no se le coloca más C. ¿Sí? A ese término Y2 no se le coloca más C. Entonces si se le pone más c cuando se hace la integral, no. Observe que en este como en otros procesos, si ustedes recuerdan cuando estábamos resolviendo una ecuación diferencial lineal y calculamos el factor integrante, en ese factor integrante no se tienen en cuenta constantes de integración, ¿sí? Cuando era una ecuación diferencial que no era exacta, pero se podía volver exacta con algunos de los factores integrantes sugeridos, en el cálculo de esos factores integrantes tampoco se tenían en cuenta constantes de integración. Y este es un tercer caso donde tampoco se va a tener en cuenta, observe la integral del numerador. Acá esta integral del exponente del numerador, aquí tampoco se tiene en cuenta, es decir, acá no vamos a poner un más c en la integral. Acá no le vamos a poner así más c. No, tampoco van constantes acá, ni al final. Cuando hagamos esta integral, tampoco vamos a poner un más c. Bien. Y bueno, entonces acá tenemos precisamente la solución. Y bueno, ¿cómo escribimos la solución general? C1 por x al cuadrado, que es la primera solución, y C2 por x al cuadrado logaritmo natural de x. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejercicios relacionados con esto. Veamos algún problema del 1 al 16. 14, profe. ¿El 14? Listo. El 14, está por acá. Bueno, tenemos x al cuadrado, y segunda, menos 3xy' más 5y igual a 0. Y dice que y1 es x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x. Bueno, vamos acá entonces a la pizarra. Muchachos, una cosa, cuando nos ofrecen una solución de ese estilo, cuando nos ofrecen una solución de ese estilo, lo primero que usted debería hacer es verificar que efectivamente esa función que nos ofrecen es solución de la ecuación diferencial. Bien, tenemos la ecuación diferencial x cuadrado y segunda menos 3xy' más 5y igual a 0. Primero que nada, vamos a llevar esta forma estándar. Tenemos entonces y segunda menos, a ver, esperen un momento que se parece mucho al que vimos aquí. Bueno, se parece, pero no es el mismo. Y acá pues va a quedar 3 sobre x por y' más 5 sobre x al cuadrado por y igual a 0.
Nos dice que una solución para esto es y1 igual a x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x. Bien. Como les digo, lo primero que deberíamos hacer, y lo hacen ustedes de ejercicio, es verificar que efectivamente y1 satisface la ecuación diferencial. Porque si no, no tiene mucho sentido conseguir una segunda solución utilizando la primera si la primera no es solución a la ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Debemos verificar entonces primero que y1 es solución a la ecuación diferencial, aunque ahí no lo diga, para, para luego sí poder eh, encontrar una segunda solución. Bueno, ustedes encuentran esta solución, es decir, miren si esto es solución, y vamos a calcular la segunda. ¿Cómo será el cálculo del y2? Entonces acá tenemos y1, que es x al cuadrado, coseno del logaritmo natural de x. ¿Por la integral de qué? Acá vamos a tener e elevado a la menos la integral de p de x. P de x es esta función de aquí, la que acompaña a y'. Es decir, acá tenemos menos 3 sobre x de x. ¿Esta cuenta ya le hicimos? Y todo esto va a dar x al cubo. ¿Esto dividido en quién? Va a quedar dividido en x a la 4 por coseno cuadrado del logaritmo natural de x. Todo esto por dx. ¿Bien? Y ahora hacemos las cuentas. Hacemos estas cuentas. Pues acá tenemos x cuadrado coseno de el logaritmo natural de x. Acá vamos a tener x al cubo en el numerador. Cuando simplifiquemos con ese x a la 4 nos va a quedar simplemente 1 sobre x coseno del logaritmo natural de x de x. Y aquí podemos hacer una sustitución simple. Vamos a llamar Coseno cuadrado, profe. esto coseno cuadrado. Vamos a hacer una sustitución simple y vamos a llamar u al logaritmo natural de x. Entonces nuestro du, ¿quién es? Nuestro du será 1 sobre x de x. Es decir, acá nos va a quedar, a ver, ¿cómo queda esta integral? 1 sobre x de x es el du. Es decir, va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de u. Es decir, queda la integral de la secante al cuadrado de u. ¿Y cuál es la integral de la secante al cuadrado? Tangente. Correcto. Entonces, acá nos queda simplemente x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x. Acá por la tangente, ¿de quién? De u. ¿Quién es u? Logaritmo natural de x. Recordemos que tangente es seno sobre coseno. Queda seno sobre coseno por coseno. Simplemente nos va a quedar seno. Es decir, la segunda solución es x cuadrado seno del logaritmo natural de x. Esa sería la segunda solución. Muchachos, importantísimo, importantísimo, y vuelvo y lo repito. Cuando se ofrezca una ecuación diferencial y se pida hallar una segunda solución donde nos den una primera solución, lo primero que debería hacer es verificar que esto es solución.
que Y1 es solución. Y luego sí proceder a calcular Y2 como una segunda solución. Si no, como les digo, no tiene ningún sentido. Ahí tienen Profe, un... ¿cómo se verifica que es solución? Se calcula hasta la segunda derivada y se reemplaza aquí la segunda derivada, aquí la primera derivada, aquí la función, y esto debe dar todo igual a cero. Y así se verifica que es solución. Bien. Por ejemplo, en el examen puede decir algo así. Utilice la fórmula de reducción de orden para encontrar una segunda solución de la ecuación diferencial, teniendo en cuenta que Y1 es solución. Pero lo primero que debo verificar es que Y1 sea solución. Si Y1 no es solución, no hay nada que hacer allí. No puedo encontrar una segunda solución con reducción de orden porque ni siquiera tengo una primera solución. Eso es muy importante. Tener en cuenta que para el proceso, Y1 debe ser solución de la ecuación diferencial. Si no, no tiene ningún sentido todo el proceso. Bueno, listo, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos acá al PDF nuevamente. Y vamos a hacer entonces otro ejercicio. A ver, escojan uno entre el 17 y el 20. El 17. A ver, tómense en un tiempo y hagan el 17. ¿Qué tenemos que hacer en estos ejercicios? Encontrar una ecuación, una solución, una segunda solución. Acá observe, tenemos una ecuación diferencial. Y también tenemos una solución dada, una solución Y1. Dice que es solución a la ecuación homogénea. Recuerde que para esto la ecuación debe ser homogénea. Ahora dice, utilice el método de reducción de orden para encontrar una segunda solución a la ecuación homogénea y una solución particular de la ecuación no homogénea dada. Encontremos primero que nada la homogénea. Una segunda solución para la ecuación homogénea y luego encontramos la solución para la parte no homogénea. A ver, tómense en un tiempo, utilicen la fórmula de reducción de orden y ya lo revisamos. Bien. La ecuación diferencial que se nos ofrece en ese ejercicio, el 17 creo, es y cuadrado, y segunda menos 4y igual a 2. Donde dice que y1 igual a e a la menos 2x es una solución de la ecuación diferencial homogénea. Entonces necesitamos identificar acá nuestro p de x para poder encontrar una segunda solución. Acá nuestro p de x será 0. Recuerde que p de x es quien acompaña a y'. Como no está y', entonces p de x debe ser 0. Hacemos entonces las cuentas. Utilizando la fórmula, esto es y1, la integral de quién. Entonces en el numerador nos va a quedar e elevado a menos la integral de 0, ¿cierto? De x sobre y1 al cuadrado. Es decir, acá va a quedar e a la menos 4x. Todo esto por dx. Acá en el numerador va a quedar una constante, ¿cierto? La integral de 0 es una constante, queda e a la c. Esa constante la vamos a omitir. No me interesa realmente esa constante. Entonces acá va a quedar la integral de a la 4x de x. Y la integral de e a la 4x de x, ¿quién es? Eso es e a la 4x, ¿cierto? Sobre 4. Es decir, acá va a quedar e a la menos 2x por e a la 4x.
Observen que no voy a poner sobre 4. Bueno, si quieren pongamos esto así, pero ahorita no lo voy a tener en cuenta para la solución. Entonces y2, ¿quién será? Será simplemente e a la 2x. ¿Sí? Estas constantes no se tienen allí en cuenta precisamente ¿por qué? Porque cuando yo quiera escribir la solución general, a ver, si yo pusiera la otra constante también, que sería por acá un e a la c, ¿cierto? Acá e a la c sobre 4 quedará una constante. Y uno tal vez la escribiría acá como una constante k. Pero cuando quiere escribir uno la solución particular, perdón, la solución complementaria, que es la solución a la parte no, la parte homogénea, ¿cómo se escribe esto? Se escribirá como C1 por Y1, que es e a la menos 2x, ¿cierto? Más C2 por Y2, pero ese C2 con este K se convierte en una sola constante. Entonces uno simplemente va a escribir C2 e a la 2x. Es decir, estas constantes que van a aparecer acá, por eso no las escribo, las omito, porque al final estas constantes van a quedar absorbidas en esta constante. Entonces no me interesa realmente, no me interesan estas constantes. Ojo, son constantes que están multiplicando. Bien, si tuviéramos otro tipo de constante, eh, ya sería diferente. Pero también adviertan que en la parte de acá del numerador, cuando se integra no se pone tampoco constante de integración. Tener esos detalles para más adelante. Por ejemplo, en el examen puede ser que diga la segunda solución, es decir, el valor de Y2 para el cual se forma un conjunto fundamental puede ser este así con la constante o puede ser este. De hecho, cualquiera de las dos funciona, ¿sí? Cualquiera de las dos funciona. Pero lo más usual es poner simplemente este. ¿Sí? Cualquiera de las dos funciona, pero esto es lo más usual. Bien. Bueno, esto con respecto a la parte homogénea. ¿Qué pasa con respecto a la parte no homogénea? Tendríamos que hallar una solución particular. Y realmente en esta parte, en esta sección, esa parte no homogénea, se resuelve un poco por ensayo y error, pero más adelante vamos a ver métodos que nos permitan resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de orden superior. Y ya vamos a ver por qué, por ejemplo, acá vamos a suponer lo siguiente. A ver, yo acá digo que y, la solución, va a ser una constante. Y esa constante será, a ver, será menos un medio. Esta es una solución particular. ¿Por qué? Observe, ¿qué pasa cuando yo calculo y'? Y' es 0. Y yo calculo ahora y segunda también es 0. ¿De acuerdo? Cuando reemplazamos, entonces y segunda vale 0 y y vale menos un medio, es decir, queda menos 4 por menos un medio, 2. Y 2 igual a 2 satisface la ecuación diferencial. Es decir, que esto que está acá, y igual a menos un medio, es solución particular de la ecuación diferencial. Y tal vez se estará preguntando de dónde saqué el menos un medio. Un poco observando la ecuación diferencial. Y otro poco con las ideas que se desarrollarán un poco más adelante. Claro, yo en este momento puedo hacer trampa, porque ya sé qué es lo que viene más adelante, entonces tengo algunas ideas. Pero de todas formas, analizando la ecuación diferencial se podía establecer, ¿no? Lo que vamos a estudiar ahora precisamente es cómo poder obtener soluciones a ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas de orden superior. Acá, por ejemplo, para ecuaciones homogéneas solamente tenemos por ahora la herramienta de reducción de orden. Y para eso necesitamos conocer una solución. Y, ojo, solo funciona para ecuaciones diferenciales de orden 2. Cuando tengamos ecuaciones diferenciales de orden superior a 2,
sucede que ya no tenemos la fórmula de reducción de orden, ya no es aplicable. Y un limitante de esta fórmula de reducción de orden precisamente es que necesitamos conocer una solución. Eso es bastante limitante, porque realmente lo que nosotros ahora queremos es, a partir de las ecuaciones diferenciales, encontrar las soluciones. No que me den una solución para encontrar más soluciones, porque de hecho eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces vamos a estudiar ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Importante para esta parte que sea de coeficientes constantes. Cada una de las derivadas va a estar multiplicada por una constante. Bien, ecuación diferencial que sea homogénea, es decir, igualado a cero. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando tenemos una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes, tranquilamente podemos suponer que las soluciones son de la siguiente manera. E a la mx. ¿Por qué se puede suponer eso? Si usted observa cómo son todas las derivadas de y. Entonces, si y es igual a e a la mx, por acá vamos a tener que y' es ¿quién? Es e a la mx, el mismo, por la derivada interna, que es m. Es decir, m e a la mx. ¿Sí? Y segunda, ¿quién es? Nuevamente la derivada de e a la mx es e a la mx por m. Y m que teníamos acaba de quedar entonces Profe, una cuadrado. pregunta. Sí. Del ejercicio anterior que estamos haciendo, no tocaba verificar si Y1 era solución, pero eso no da 0 igual a 2. No es No es solución. nada de eso, profe. No es solución. Ah, bueno, entonces ahí está precisamente un caso. Muestra, vamos a revisarlo si quieren. Vamos a ir aquí a la pizarra. A ver. Voy a borrar entonces algunos dibujos de aquí. Bien, ¿quién es y' de 1? Y' va a ser menos 2. Ah, bueno, ya sé qué es lo que dicen. Claro, da 0 igual a 2. Porque es que lo que y1 es, yo les dije, es solución de ¿qué? De la ecuación homogénea. Homogénea, esto no es homogéneo. De la ecuación homogénea asociada, es decir, y1 es solución de ¿qué ecuación diferencial? De esta. ¿Sí? Precisamente por eso el problema nos presenta una ecuación diferencial no homogénea y nos dice, halle la solución complementaria y halle una solución particular. La solución complementaria, ¿quién será? Será C1 e a la menos 2x, es decir, e a la menos 2x debe satisfacer la ecuación diferencial homogénea. Esta de acá. Y encontramos una C2, una Y2, que era e a la 2x. ¿Y quién fue nuestra solución particular? Menos un medio. Es decir, que la solución general, ¿cómo se puede escribir? La que sí va a ser solución a esta que ustedes verificaron al principio es C1 e a la menos 2x más C2 e a la 2x menos un medio. Tengan en cuenta, muchachos, repito, la fórmula de reducción de orden se utiliza para ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden. Homogéneas. Es decir, esta fórmula la estamos utilizando para esta ecuación diferencial. Bien. Lo que nosotros estamos haciendo con la reducción de orden es
hallar el y sub c, la solución complementaria. Recordemos que y sub c es la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada y la y sub p es una solución particular. ¿Cómo se escribe la solución general? La solución general se escribe como y sub c más y sub p. Bien. Bueno, volvamos entonces a el PDF. Bien, entonces, como les digo, cuando tenemos una ecuación diferencial de coeficientes constantes, homogénea también, homogénea, vamos a suponer que la solución es de la forma e a la mx. De manera que podemos encontrar que y' es m e a la mx, y segunda, ¿quién es? Será m cuadrado e a la mx y así sucesivamente, es decir, que ¿quién es la enésima derivada? La enésima derivada será precisamente m elevado a la n e a la mx. Pero si ustedes observan, ¿en qué es en lo que difieren las derivadas? Las derivadas simplemente difieren en una constante, ¿cierto? Es decir, en ese factor. De manera que si yo reemplazo acá las derivadas, reemplazo y cada una de las derivadas, podría encontrar tal vez el valor, un valor de m, el valor de unas constantes m, de manera que la ecuación diferencial sea satisfecha. Por eso funciona pensar que y igual a e a la mx es solución de esa ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nosotros tomamos precisamente y igual a e a la mx como solución de la ecuación diferencial homogénea, haciendo algunas cuentas, observe, y segunda, ¿quién es? Y segunda es m cuadrado e a la mx, y primera es m e a la mx, y y es e a la mx. Podemos sacar un factor común e a la mx y queda esta expresión. Cuando se hace 0, ¿para qué valor de m e a la mx es 0? ¿Para qué valor de m e a la mx es 0? Ninguno. Para ninguno, ¿cierto? Para ninguno. Es decir, que si tenemos esta ecuación, ¿quién debe ser 0? A m cuadrado más bm más c. Esto es lo que debe ser 0. Y a esto, igualado a 0, es a lo que le vamos a llamar ecuación auxiliar. Nuestra ecuación auxiliar es precisamente esto que está acá abajo. A esta le vamos a llamar ecuación auxiliar. Ojo, esto es para una ecuación diferencial de orden 2, que es con lo que se está desarrollando acá más o menos la teoría. Pero esto se mantiene en general. ¿Bien? Entonces, ¿cómo resolver una ecuación diferencial de coeficientes constantes? Homogénea, por supuesto. Primero, si quieren, tomemos como un recetario aquí. Primero vamos a suponer que la solución es de esta forma. Este es el primer paso. El segundo paso es establecer la ecuación auxiliar. Tercero, encontrar las soluciones de la ecuación auxiliar. Observen, en este ejemplo tenemos una ecuación auxiliar de segundo grado, pero en general vamos a encontrar esas soluciones, es decir, vamos a encontrar los m sub i's, igual acá algunas constantes, ¿cierto? Vamos a ponerles s sub i's. Y vamos a encontrar esas soluciones. Una vez tengamos esas soluciones, entonces vamos a escribir la solución a la ecuación diferencial. ¿Pero cómo? Entonces ahora vamos a ver qué hacer con estas raíces.
Porque básicamente acá tenemos tres casos. Y por eso es que empiezan tomándolo con una ecuación de orden 2. Para tener dos raíces, ¿cierto? Un polinomio de grado 2 con coeficientes reales siempre admite dos raíces, exactamente dos raíces que vivan en el conjunto de los números complejos. Dicho esto, entonces vamos a ver qué podemos hacer con esas raíces. Resulta que esas raíces cumplen la ley de tricotomía. ¿Qué es la ley de tricotomía? Estoy comparando estas dos cantidades. Estas dos cantidades pueden, eh, bueno, realmente la tricotomía se aplica a partir de este discriminante. Este discriminante tiene tres opciones. ¿Cuáles son las tres opciones? Que sea positivo, que sea negativo o que sea cero. Eso induce entonces alguna información sobre M1 y M2. Si el discriminante es positivo, las raíces tienen que ser distintas y ambas reales. Si el discriminante es cero, las raíces son iguales. Y si el discriminante es negativo, las raíces son complejas conjugadas. Resulta que un polinomio igualado a cero, cuando tenga raíces complejas, estas raíces complejas deben venir en parejas. Deben ser complejas conjugadas. Ojo, esto solo cuando tenemos polinomios con coeficientes reales, ¿sí? Porque si los coeficientes llegan a ser complejos, entonces no necesariamente las raíces deben ser una la conjugada de otra. ¿Recuerdan qué es el conjugado de un número complejo? Si yo tengo un número complejo A más BI, llamémoslo Z, el conjugado se denota como Z barra y el conjugado simplemente es A menos BI. Es decir, el conjugado lo que hace es cambiar la parte imaginaria de signo. Esa parte imaginaria la cambia de signo. Bien. Bueno, vamos a ver entonces qué hacer con cada una de estas raíces. Si aparecen raíces reales distintas, simplemente vamos a escribir la solución de esta manera. Si usted observa, acá en el numerador estoy poniendo, perdón, en el exponente, estoy poniendo M1X y M2X, las raíces reales distintas. ¿Sí? Recuerde que estamos suponiendo que la solución es de la forma e a la mx, que estamos haciendo encontrando los valores de m. Ese para el primer caso. Si quieren, anoten por allí para que ahorita podamos hacer ejercicios. Entonces, si son raíces reales distintas, simplemente voy a escribir la solución como C1 e a la M1x más C2 e a la M2x. Si son raíces reales repetidas, es decir, vamos a tener que M1 es igual a M2. Las raíces reales serán repetidas. ¿Y cómo se escribe la solución? Observen. Acá tengo C1e a la M1x, normal. Y acá tengo C2, acá cámbienle, acá no debería ir M2 sino M1. Es decir, acá en la segunda debe ir C2xe a la M1x, porque M1 es igual a M2. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero mostrar de esta partecita en particular? Si usted observa, acá se le está agregando x. Y usted preguntará, bueno, pero ¿dónde sale ese x? Ese x se puede, por ejemplo, conseguir a partir de la reducción de orden, porque realmente acá lo que estamos haciendo es, con M1, estamos consiguiendo una solución. Solamente una solución. ¿Cómo consigo la segunda solución? Porque si es una ecuación diferencial de orden 2, debe tener dos soluciones, ¿cierto? ¿De dónde saco esa segunda solución? Por ejemplo, de la fórmula de reducción de orden. Y ahí está. Ahí tenemos entonces la segunda solución, con x. En general, cuando tenemos una ecuación, perdón, una raíz que se repite más veces, no vamos a usar la fórmula de reducción de orden, pero si seguimos multiplicando por potencia de x, podemos verificar que eso funciona. Es decir, suponga usted
que tenemos una ecuación diferencial de orden 3 y por lo tanto nos va a quedar una ecuación auxiliar de orden 3. Y nosotros encontramos que M1 es igual a M2, se repite esta raíz, pero además que es igual a M3. Es decir, tenemos una raíz que se repite 3 veces. ¿Cómo escribo la solución teniendo en cuenta eso? La solución la vamos a escribir de la siguiente manera. Tenemos entonces la solución para esto será, bueno, la constante C1, acá vamos a poner E a la M1 de X, ¿cierto? Más C2 X E a la M2 a la M1, porque son iguales, de X más C3 X al cuadrado E a la M1 X. Es decir, lo que estoy haciendo es multiplicar por potencias de X, de manera que la solución no se repita en esta misma. Es decir, observe, si yo acá le quito X, me queda igual a la primera, ¿cierto? Me queda una constante por E a la M1X. Entonces no está generando nada nuevo. Para que genere algo nuevo, multiplico entonces por X. Y así quito la repetición. Ahora la tercera. Quitemos el X al cuadrado. Si quito el X al cuadrado, me queda igual a la primera. Listo. Ahora multipliquemos por X. Pero me queda igual a la segunda. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por X al cuadrado. Y así ya no hay repeticiones. ¿Bien? Así ya no hay repeticiones. Y así tantas veces como se repita la raíz. Si la raíz se repite 5 veces, entonces tendré que ir multiplicando por potencias de X hasta llegar a X a la 4. ¿Qué hacemos con las raíces complejas conjugadas? Vamos a ver. Con las raíces complejas conjugadas, bueno, uno puede hacer acá, analizar la deducción. Está bastante claro. Tal vez hay alguna parte en la que tienen que recordar algunas cositas del curso de álgebra lineal, precisamente donde se veía la identidad, la siguiente identidad, por si quieren revisar esta parte. Esta identidad, E a la I por teta, ¿es igual a qué? Es igual a coseno de teta más I seno de teta. ¿Bien? Acá se está utilizando esto. Observenlo desde esta parte se está utilizando. Entonces lo pueden observar a partir de eso. Y bueno, ahí se empiezan a hacer las cuentas. Acá uno puede ver que estos I seno de teta y I seno de beta X y menos I seno de beta X se van a simplificar y bueno, uno continúa acá con él. Lo pueden revisar allí, ¿bien? Pero vamos a revisar entonces el resultado. Tal vez si estuviéramos en un curso, en un salón, haríamos la deducción en el tablero, pero acá creo que perderíamos mucho la atención y empieza a ser un poco más importante que aprendamos a utilizar estos resultados. Si ustedes observan, las raíces que se están encontrando acá son las siguientes. M1 va a ser de la forma alfa más beta I. Y M2 va a ser de la forma alfa menos beta I. Bien. Para la primera raíz se genera la siguiente solución. La solución C1 e a la alfa X coseno de beta X. Bien. Simplemente identificamos el valor de alfa y de beta y reemplazamos aquí. Para la segunda raíz se genera esta otra parte de la solución. C2 e a la alfa X seno de beta X. Seno de beta X.
Y bueno, traten de, algo que cabe resaltar aquí es que estos valores de alfa y de beta, para estos valores no se va a tener en cuenta el signo. Es decir, si por ejemplo acá tengo que una de las raíces, por ejemplo de M1, es 1 menos I, ¿esto qué generaría? Esto genera la solución E a la alfa X, es decir, E a la X, simplemente porque alfa vale 1, ¿cierto? Por ¿el seno de quién? De beta X. ¿Quién viene siendo beta? Beta viene siendo 1, es decir, que acá seno de X, ¿sí? Beta es 1. Este signo lo lleva a una de las raíces. De todas formas, si usted escribiera seno de menos X en el curso de cálculo 1, y tal vez también usted debería recordarlo, puede tener en cuenta lo siguiente. Seno de X es igual a ¿qué? O bueno, ¿a qué será igual seno de menos X? Menos seno de X. Es una función impar, ¿cierto? A menos seno de X. Exactamente. Acá seno de menos X es igual a menos seno de X. Es decir, si yo acá le pusiera seno de menos X, este menos de aquí lo podría escribir como menos seno de X, es decir, realmente lo podría tener en cuenta al principio. Y al principio tengo una constante, es decir, esa constante va a absorber ese menos 1 también, no hay problema. Pero lo usual es escribirlo de esta manera. Es decir, si usted lo escribe como seno de menos X, no va a estar mal, ¿cierto? Pero lo usual es escribirlo simplemente como seno de beta X y no como E menos beta. ¿Sí? Es decir, cuando tengamos esta segunda solución, no vamos a escribir ahí seno de menos beta, sino seno de beta X. Tener cuidado con eso porque dependiendo de cómo usted lo considere más adelante en los problemas aplicados, puede ser que sí vaya a tener eso relevancia. ¿Bien? Y listo, esos son básicamente esos 3 casos. Hay que hacer una aclaración con respecto al último caso, y es qué pasa cuando tengo raíces complejas que se repiten. Entonces veamos acá de una vez. ¿Qué pasa cuando tenemos raíces? Bueno, acá un caso más general. Todo el análisis que se había hecho para una ecuación de orden 2 y por lo tanto la ecuación auxiliar también era de orden 2. Pero ¿qué pasa si tenemos una ecuación diferencial de orden n y por lo tanto la ecuación auxiliar es de orden n también? ¿Cuántas raíces tendrá esto? Tendrá exactamente n raíces. Entonces vamos a ir a mirar los casos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo n raíces distintas? Simplemente lo escribo así. Si ustedes observan acá, en el exponente tengo m1x, m2x, etcétera, hasta mnx. Y no tengo nada multiplicado por x, porque estoy suponiendo que todas son como distintas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una raíz m1 que se repite k veces? Entonces, ¿cómo escribo esa partecita de la solución? Tengo que generar entonces las funciones. Con m1 tengo e a la m1x. Como se repite, tengo que ir multiplicando, observe, por potencias de x, x cuadrado, etcétera, hasta x a la k menos 1. De manera que cuando yo escriba la parte de la solución, no tenga elementos repetidos. ¿Bien? ¿Cómo voy quitando esas repeticiones? Con potencias de x. Pero ojo muchachos, tampoco es que le pueda multiplicar cualquier potencia. A ver, ¿a qué me refiero? Si tengo que m1 es igual a m2, entonces la solución, ¿cómo será? La solución será C1 e al M1X, ¿cierto? Más C2, voy a dejar acá un espacio, e al M1X, estamos diciendo que son iguales. Y bueno, ¿qué multiplico acá? Una potencia X, pero por ejemplo le puedo multiplicar X a la 7 porque el 7 es un número que me gusta. No,
No puedo multiplicarle cualquier potencia de x. Tengo que multiplicarle potencia de x de manera ascendente. Si ustedes ven, lo primero que multiplico es x. Luego tendré que multiplicar x al cuadrado. No estoy multiplicando x a la 10, x a la 50, etcétera. No. No multiplico cualquier potencia de x. Tengo que ir haciéndolo de manera ascendente, de forma que eh, se eliminen las repeticiones. Bien. Eso cuando tenemos entonces, listo, si tenemos muchas raíces, n raíces, y todas son distintas, no hay problema. Si tenemos alguna que se repite cada veces, entonces multiplicamos por potencia de x, eliminando esas duplicidades. Y tenemos un tercer caso, analicémoslo esto de una vez y ahorita entonces vamos a los ejercicios. ¿Qué pasa cuando tenemos raíces complejas conjugadas que además se repiten? Entonces observe, cuando tenemos una raíz, supongamos tenemos esta raíz m1 igual a alfa más i más beta i. Es una raíz, y tengan en cuenta aquí, está diciendo que beta es positivo. Para generar las raíces en orden, las soluciones en orden, más o menos. ¿Bien? Entonces estamos diciendo que esta raíz compleja se repite K veces. ¿Cómo escribo entonces esto? Ojo, lo voy a escribir así. Miren aquí abajo, en esta parte que estoy subrayando. Para la primera raíz, entonces normal, e a la alfa x coseno de beta x, eh, las soluciones que contienen coseno pertenecen a las raíces que tienen betas positivos. Es decir, que tiene beta positivo y acá el signo es más. Cuando tenga acá signo menos, entonces eso se le asigna a la función seno. Porque ya vimos, seno de menos x es igual a menos seno de x. Pero coseno de menos x es igual a menos coseno de x. Pregunta. No. No. Por eso a la función coseno, como esto no se cumple, a la función coseno, estas soluciones que tienen coseno, ¿se generan con qué? Se generan con las raíces que tienen la parte imaginaria positiva. Las que contengan parte imaginaria negativa, entonces generarán soluciones que contengan función seno. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, observe, para la primera raíz que tiene la parte imaginaria positiva, genero e a la alfa x coseno de beta x. Pero como esa raíz se repite cada veces, ¿qué le hago? Lo mismo de antes. Le estoy multiplicando por x al cuadrado, así sucesivamente hasta x a la k menos 1. Y observe esa partecita que había hallado al principio, se mantiene igual. Es decir, en esta parte, cuando tengamos ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes o homogéneas, podemos resolverlo de esta manera, es decir, suponiendo que la solución es de la forma e a la mx, hallando ecuación auxiliar, y a partir de la ecuación auxiliar hallamos los valores de m. Y dependiendo de los valores de m, entonces nos metemos en alguno de estos casos. Si son raíces reales distintas, ya sabemos cómo hacer. Si las raíces se repiten, algunas de ellas, sabemos qué hacer. Si tenemos raíces complejas conjugadas, ya sea que sean todas distintas, que se escribirán solo cositas de este estilo, o si son repetidas, multiplico por potencia de x quitando esas repeticiones. ¿Bien? Y listo. Esos son básicamente todos los casos. Ahora sí vamos a los ejemplos. Bueno, acá al principio, ustedes pueden ir revisando acá. eh, hay 3 ejemplos sencillos. Pueden revisar. Vamos a analizar un ejemplo donde tenga más raíces. Este, ejemplo 3. En el ejemplo 3,
en este ejemplo 3, podemos analizar de la siguiente manera. A ver, como ya vimos, si nosotros suponemos que la función es de la forma e a la mx, entonces la derivada, ¿quién es? Acá va a tener m e a la mx. La segunda derivada tendrá acá m cuadrado e a la mx. Y la tercera derivada tendrá aquí m al cubo e a la mx. Es decir, cuando nosotros reemplacemos en la ecuación diferencial, y hagamos un factor común, vamos a hacer un factor común que e a la mx. ¿Qué nos va a quedar de la ecuación auxiliar? Nos va a quedar lo siguiente. Y acá va un pequeño tip, un pequeño dato que ustedes cuando empiezan a hacer varios ejercicios se dan cuenta. Y la ecuación auxiliar es fácil de conseguir porque básicamente lo que vamos a hacer es cambiar la tercera derivada por m al cubo. La segunda derivada por m cuadrado. La función la cambio por 1. Si apareciera la primera derivada, la cambio por m. Y eso a partir de qué sale? Sale de la forma en la que aparecen las derivadas de a la mx. ¿Bien? Entonces acá tenemos, como podemos ver, la ecuación auxiliar, ¿quién será? M al cubo más 3m cuadrado menos 4 igual a 0. Y entonces ahora podemos mirar ahí en la calculadora cuáles son las raíces que resultan. Y resulta que tenemos, bueno, m1 es igual a 1, ¿cierto? Y podemos conseguir lo siguiente. Es decir, usted puede mirar lo que pasa. Quiero que ingresen esa ecuación auxiliar a la calculadora y me digan qué da. A ver, esto es cúbica, entonces los coeficientes son 1, 3, 0, ¿cierto? Y menos 4. Y los valores que arroja es 1 y menos 2. Y ya. Arroja 1 y menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna de las raíces se repite. Tengo m1 igual a 1 y tengo m2 igual precisamente a 2, a menos 2. Pero ¿quién es m3? M3 solamente puede ser o M1 o M2, debe ser igual a alguna de ellas. Bien. Podríamos hacer algunas cuentas. Por ejemplo, alguna cuenta que sugieren acá en el texto es, bueno, cuando ya calculamos M1 igual a 1, hacemos una división de polinomios, ¿cierto? Y a partir de esa división de polinomios podemos establecer que M2 igual a menos 2 es la que se repite. ¿Sí? Observen, acá tenemos M1 y entonces se hace una división de polinomios para encontrar precisamente esta factorización y tenemos que esa ecuación auxiliar se puede factorizar como m menos 1 por m más 2 al cuadrado. Y de acá es evidente que la que se va a repetir es menos 2 porque está precisamente ese factor al cuadrado. Pero si usted no hiciera eso, entonces, ¿qué podría hacer? También podría ser lo siguiente, es decir, ya teniendo estos factores, ¿cierto? Tengo m menos 1, ¿sí? Por m menos 2, que da m más 2. Y acá pues tendría que plantearlo de la siguiente manera. M más alguna cantidad a que no conoce, y esto igual a su ecuación auxiliar. Es decir, esto igual a m al cubo más 3m cuadrado menos 4. Y ahora la idea es que resuelva este triple producto que aparece en la izquierda y lo iguale a lo que aparece a la derecha y ahí le van a salir algunas ecuaciones que le van a permitir encontrar el valor de A. Puede hacerlo así también, ¿sí?
Porque como les digo, en la calculadora le está arrojando que una de las raíces es precisamente 1 y la otra raíz es -2. Pero la tercera raíz, ¿quién será? Bueno, pueden hacer una división de polinomios para hacer una factorización o pueden plantearlo como está. Esas son dos formas en las que podrían hacer eso. Bueno, la idea es que podemos conseguir esas formas y obtenemos que M1 es 1, M2 es -2 y resulta que M3 es igual a -2 también. ¿Cómo se escribe entonces la solución? Para M1 se genera esto. C1 e a la x. Para M2 se genera esto. C2 e a la -2x. Y para M3, como se repite, se genera esto. E a la -2x por x. ¿Sí? E a la -2x por x. Y ya. No sé si tengan alguna pregunta por ahora. Bueno, vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Acá esta partecita de la sección de ejercicios. Veamos. A ver, vamos a escoger algunos problemas. Escojan primero un problema entre el 1 y el 14 y luego otro entre el 15 y el 28. El 28 está por acá. Bueno, entre el 15 y el 28, escojan uno y preferiblemente, a ver, que tenga tal vez todos los elementos. No sé, escojan el que quieran. Uno del 1 al 14. ¿Cuál dicen? ¿No dicen nada? Después El 8. Yo lo, El 13, el 8, 5, el 6. 5, todos. el 13. A ver, el 13. Puede ser. A ver, hagan el 13. Hagan el 13. m cuadrado Trabajen en ese y ya más lo resolvemos. Tenemos la ecuación diferencial 3y segunda más 2y' más y igual a 0. Para esta ecuación auxiliar podemos establecer la siguiente ecuación auxiliar. Tenemos 3m cuadrado más 2m más 1 igual a 0. Y a partir de esto, miremos entonces cómo son las raíces. Bueno, las raíces que se obtienen son de la siguiente forma. M1 es menos 1/3 más raíz de 2/3 y bueno, la otra es la conjugada, ¿no? M2 será menos 1/3 menos raíz de 2/3. Dicho esto, ¿cómo queda entonces la forma de la solución? La solución general para esta ecuación diferencial es de la siguiente manera. Tenemos acá C1 e elevado a la alfa x, ¿cierto? Es decir, a la menos 1/3 de x por el coseno de
raíz de 2 tercios de x más C2 e a la menos alfa a la alfa x, 1 tercio de x por el seno de raíz de 2 tercios de x. Y listo. ¿Sí les quedó así? Sí, profe. Listo. Bueno, vamos a escoger ahora un ejercicio entre, a ver, escojamos uno acá entre el 15 y el 28. Bueno, a ver, si quieren, escojan uno entre el 15 y el 24 y ahorita hacemos algunos comentarios del 25 al 28. A ver, uno del 15 al 24. No, profe, el 27. Ahorita escogemos uno del 25 El 23. al 28. El 23, listo, vamos a mirar el 23. El 23 es cuarta derivada de y más de tercera más de segunda igual a 0. A ver, ¿qué pasa? Cuando tenemos nosotros ecuaciones diferenciales de orden mayor o igual que 3, por ejemplo, ustedes pueden ver que en la calculadora no les hace factorización sino de polinomios hasta de grado 3, es decir, no encuentra raíces sino de polinomios hasta de grado 3. Resulta que las cuentas para polinomios de mayor orden se complican, pero pues acá precisamente tenemos algunas que son bastante sencillas de trabajar. Por ejemplo, esto. Tenemos y cuarta más y tercera más y segunda igual a 0. De donde obtenemos la siguiente ecuación auxiliar. M a la 4 más m al cubo más m cuadrado igual a 0. Es decir, que puedo hacer un factor común m cuadrado. Y me queda m cuadrado más m más 1. ¿De acuerdo? De acá tengo dos raíces de una vez. A partir de este m cuadrado, ¿cierto? Tengo una primera raíz, m1, que será 0, y una segunda raíz que también será 0. Ahora, para las otras raíces, las otras dos raíces, una m3, y para la m4 necesitamos encontrar las soluciones, las raíces de este polinomio m cuadrado más m más 1. Y pues miremos a ver qué raíces tiene. O sea, imaginaria, profe, menos. Menos 1 medio más raíz de 3 medios sí, y menos 1 medio menos raíz de 3 medios sí. ¿Bien? Es decir, queda menos 1 medio más raíz de 3 medios y menos 1 medio menos raíz de 3 medios y. ¿Listo? Y ahora escribimos entonces nuestra solución. ¿Cómo queda nuestra solución? Nuestra solución queda de la siguiente manera. Queda C1 e a la M1X, pero e a la M1X sería e a la 0 y e a la 0 es 1, ¿listo? Entonces simplemente queda C1. Más C2, como esta raíz se repite, multiplico por X y queda e a la M2X, que es e a la 0, entonces queda 1, más C3 e a la menos X medios, ¿cierto? E a la menos X medios por el coseno de raíz de 3 medios de y más C4 más C4 e elevado X a... o Y, profe. ¿Cómo? Ah, este no lleva y, esto lleva X, pero... no creo que sí, es por X. Acá e a la menos X medios
e a la menos x medios por el seno ¿de quién? De raíz de 3 medios de x. Y listo. Esa será la solución. Profe, ¿no se coloca negativo ahí en el seno? No. Todas las observaciones que hicimos, en el seno no se pone menos. Es decir, el valor de beta, ¿quién es? El valor de beta es esto. Porque la forma de las raíces es alfa más beta i y alfa menos beta i. ¿Pero quién es beta? Beta, ¿quién es beta? Beta es raíz de 3 sobre 2. Bien. Y acá pues irá coseno de beta x y acá irá seno de beta x. ¿Listo? Profe, por cada coseno y después va seno. ¿Cómo así? ¿Cómo así que porque va coseno y luego va seno? Así son la forma de las raíces complejas. O sea, cuando tengo raíces Ah, no, listo. complejas se genera esto. Y esto se genera con coseno para la raíz que tiene beta positivo y acá signo positivo. Y la que contiene el seno se genera a partir de la raíz compleja que tiene el beta positivo, pero aquí con signo negativo. Ah, listo, listo. ¿Bien? Profe, pero digamos, si uno hubiera puesto como M3 el de seno, ¿no pasaba nada? O sea, No, hubiera puesto simplemente que menos hubiese puesto M. C3 e a la menos x medios seno de raíz de 3 medios, raíz de 3 sobre 2 x y luego con C4 hubiese puesto la de coseno. No, no pasa nada. Acá el orden de los sumandos no importa. No importa el orden. Yo podría haber puesto estos dos al principio y el C1 más C2x al final o intercalados, como sea, no importa. Lo que sí es importante es tener en cuenta que la de coseno, y repito, la de coseno se genera cuando este signo acá es positivo y la de seno se genera cuando esto es negativo. Esto va a ser importante porque más adelante cuando estemos, por ejemplo, en sistemas masa resorte, poder identificar eso nos va a permitir hacer algunas cuentas sin cometer errores. Bien, bueno, vamos a ver entonces algunos de los ejercicios del 25 al 28. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ejercicios del 25 al 28. Cuando uno los ve al principio parece que se complican, sobre todo el 25 y el 26, porque podemos ver que son de orden 4 y, por ejemplo, no se puede factorizar un valor de m como sí se hizo en este ejercicio 23, creo que fue. Por ejemplo, el 25, ¿cómo es la ecuación auxiliar del 25? Es 16 m a la 4 más 24 m cuadrado más 9 igual a 0. ¿Cómo resolver entonces esa ecuación? ¿Cómo hallar los valores de m que resuelvan esa ecuación? Bueno, en este caso no es muy difícil. Es un truco, si lo quieren llamar así, que se viene utilizando desde cálculo 1. Recuerdo que hay problemas donde se utiliza esto. Y es precisamente hacer lo siguiente. Vamos a llamar m cuadrado una nueva variable, por ejemplo n. Es decir, si n es igual a m cuadrado, entonces m a la 4, ¿qué es? Es n al cuadrado. Es decir, acá esto va a quedar 16 n al cuadrado más 24n más 9. Igual a 0. Ahora queda un polinomio de grado 2. ¿Sí? Queda un polinomio de grado 2. Y si ustedes miran las raíces de ese polinomio de grado 2, tenemos que esas raíces son menos 3 cuartos. Son ambas menos 3 cuartos. Si ustedes miran la calculadora solo arroja un valor. Eso quiere decir que son repetidas. Es decir, que n es igual a menos 3 cuartos.
Y si quiere pueden llamarlo así, como un N1 y acá un N2. Es decir, las dos raíces de n se repiten. Pero ojo, yo no quiero escribir esto a partir de n, porque mi ecuación auxiliar es en términos de m. ¿Qué hago entonces? Me devuelvo en la sustitución. Es decir, ahora escribo lo siguiente, m cuadrado es igual a menos 3/4 para el primer valor de n, ¿sí? Pero como estamos viendo que los dos valores de n se repiten, entonces acá, ¿quién es m? ¿Quién es m? Resulta que m será menos, bueno, la raíz de menos 3/4. ¿Y qué es la raíz de menos 3/4? Esto es raíz de 3 sobre 2 i. Y eso aparece, a ver, una sale positiva, esta será una M1. Una M2 saldrá negativa. Recuerda que cuando yo saco raíz, tengo que tener en cuenta que la solución es más o menos la raíz cuadrada de lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, acá también va a aparecer menos raíz de 3 medios de i. Pero también podemos identificar que hay una M3 que es igual a M1. ¿Por qué? Porque como n se repite, ¿cierto? Es decir, usted puede hacer la operación. Voy a reemplazar n1 y obtengo esta ecuación. Y obtengo las raíces m1 y m2. Y si ahora reemplazo n2, entonces me va a dar lo mismo. Pero ahí tienen que salir otras dos raíces, m3 y m4. Y bueno, ahí tenemos dos raíces reales conjugadas que se repiten. Esta misma estrategia, llamar m cuadrado a una nueva variable, se puede utilizar en el problema 26. ¿Cuándo se puede utilizar? Si usted observa, se puede utilizar cuando tengo que el polinomio solamente posee potencias de grado par. Es decir, acá no aparece m al cubo y tampoco aparece n. Y si ven la ecuación auxiliar del problema 26, va a aparecer un m a la 4 menos 7m cuadrado menos 18 menos 18. ¿Sí? Recuerden que el 10 se reemplaza por 1. Es decir, otra vez tenemos un polinomio de grado 4 donde solamente aparecen potencias pares de la variable. Podemos hacer la sustitución y trabajar esto igual. Es decir, tampoco se complica eso mucho. ¿Cuáles sí se van a complicar un poquito más? 27 y 28. Bueno, el 28 no tanto. Si ustedes observan, acá tengo desde m5 hasta m cuadrado, ¿cierto? Es decir, puedo sacar un factor común m cuadrado y me queda un polinomio de grado 3 y lo puedo resolver con la calculadora. Pero el 27 no tiene esa fortuna, porque aparece m a 5, m a la 4, m a la 3, m a la 2, m a la 1 y 1. Es decir, tengo un polinomio de grado 5 completo. ¿Cómo resolver ese polinomio de grado 5? Pueden utilizar algunos software como por ejemplo Wolfram. Con Wolfram pueden hallar las raíces de ese polinomio y luego simplemente escribir la solución. Si tuviera que hacerlo sin utilizar calculadora, hay algunos métodos que se pueden usar. Por ejemplo, la división sintética. Para eso hay que tener al menos una idea, una sospecha de quién puede ser una raíz. O hay un criterio que se conoce como el criterio o método de Eisenstein. No es de Einstein, se escribe así. Eisenstein, así se escribe. Pueden consultarlo y eso les permite hallar raíces racionales de polinomios con coeficientes enteros. Y este es uno de esos casos. ¿Sí? Pero en la mayoría de ecuaciones diferenciales así, como pueden ver, de orden superior, lo que arrojan son polinomios que pueden ser factorizables de alguna manera. Porque si no se pueden factorizar de una manera simple, que por ejemplo parece ser el caso del ejercicio 27, tendríamos que utilizar algunas herramientas computacionales para hallar las raíces, ¿sí? O hacer un proceso un poco más largo, más laborioso. Si quieren, revisen ese criterio de Eisenstein y cualquier cosa,
Me preguntan. Recuerden que hoy tenemos hora de consulta a las 2 de la tarde. De 2 a 3. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy.